Esta vez hablamos de Nicolás Chivetti porque hace 5 años, pues este niño de 12 años murió por una fractura de cráneo cuando se encontraba con un compañero de clase. Además, la autopsia creo que reveló, decían que se había caído de un banco, pero la autopsia dijo que había sido violentamente... La familia de Nicolás sospecha, tiene certeza, y así lo creen las personas que investigaron su crimen, que a Nicolás lo mataron. Así de sencillo. El problema es que a Nicolás lo pudo matar un compañero de clase. El problema es que tenía 13 años. 13 años. La ley en nuestro país no prevé absolutamente nada, nada para castigar a un menor de 14 años de edad. Los padres de Nicolás están aquí, en Espejo Público. Llevan luchando desde hace mucho tiempo para intentar averiguar qué fue realmente lo que le ocurrió aquel día a Nicolás. El 23 de marzo de 2006, Nicolás Chivetti quedó con un compañero de clase en esta urbanización de Benalmádena, en Málaga. Poco después de llegar aquí, su madre recibió una llamada de teléfono. Era el compañero de su hijo. Le decía que Nicolás se había golpeado en la cabeza tras saltar de un banco y que estaba inconsciente. Inés Sánchez y Eduardo Lozano, los padres de Nicolás, acudieron rápidamente al lugar. El niño que había quedado con Nicolás nos dijo que había saltado de este banco. Y apareció, cuando nosotros llegamos aquí, estaba 10 metros más lejos, cerca del otro banco. Entonces yo le digo, pero si cayó allí, ¿cómo que está aquí? Y dice que lo había puesto en su hombro y lo había traído hasta aquí, con ayuda de un jardinero. La policía tomó declaración al jardinero y dice que eso fue imposible porque en el momento que sucedió, él no estaba aquí, estaba fuera de la urbanización. Nicolás ingresó en el Hospital Materno-Infantil de Málaga en estado de coma profundo. Murió 2 días después. Tras recibir el informe médico, el juez de guardia advirtió la posible existencia de una infracción penal y ordenó que se investigara el caso. La autopsia concluyó que la muerte de Nicolás Chivetti fue de origen violento y que se debió a un traumatismo cráneoencefálico. La Policía Nacional tardó 10 meses en citar a declarar a los padres de Nicolás. ¿La opinión de la policía fue muy contundente o fue más una ligera sospecha? No, recuerdo que me dijeron que está claro, dice, a su hijo lo han matado. Una semana después el juez archivó el caso. Meses más tarde, Inés encontró en el MP3 de su hijo unas grabaciones que él había realizado y que le hicieron sospechar que Nicolás podía haber sufrido acoso en el colegio. En una de ellas, su hijo se dirigía al menor con el que quedó el día que sufrió el traumatismo. Nicolás la grabó pocos minutos antes de aquel encuentro. Todo indica que era una cita para una pelea. Manu, mis últimas palabras antes que mi madre llegue. Estoy en mi casa, en mi cuarto, mi madre se fue a comprar. Cuando llegue, grabo y ya verás la hostia que me pega. Te vas a partir conmigo. Algo llevaba dentro de miedo y de ansiedad que jamás se había visto en su persona. Nunca. El juez reabrió la causa y cedió la investigación a la Fiscalía de Menores. En enero de 2008, el fiscal decretó su archivo definitivo. Lo hizo tras constatar que el niño supuestamente implicado en la muerte de Nicolás Chivetti tenía menos de 14 años en el momento en que ocurrieron los hechos y era por tanto inimputable, es decir, no tenía responsabilidad penal. Para la justicia es un caso cerrado. Para la familia de Nicolás, todo son preguntas. Qué historia tan dura. Inés y Eduardo son los padres de Nicolás. Buenos días. Buenos días. Habéis sufrido mucho viendo este reportaje, pero hace tiempo que consideráis que es un sufrimiento necesario para resolver lo que le pasó a Nicolás. En este reportaje que ha realizado Enrique Campo, hablaremos con él ahora mismo, hemos escuchado a Nicolás. A mí cuando hace unos días me llamaron contándome vuestra historia, yo no me la creía, así os lo cuento, no me la creía. Y de hecho me decías que durante mucho tiempo pensaron que era una obsesión vuestra ir contra este chico. Sí. Pero Nicolás lo había dicho ya. Nicolás habló aún después de muerto. ¿Qué es lo que yo quería que mi hijo hable? Porque lo único que teníamos era las palabras de el niño, en aquel momento hoy de un mayor de edad, que habló y claro, lo que él dijo y quiso decir, pero mi hijo estaba muerto y no pudo hablar. Inés, ¿cómo se te ocurre un año después escuchar esas grabaciones de Nicolás en su MP3? Antes no podías, ¿no? No tenías fuerzas. No estaba preparada. Cuando sucedieron los hechos yo estaba embarazada de casi 5 meses
y evidentemente no pude estar en su entierro. Entonces, pues un familiar ha llegado a la familia, se lleva el MP3 de mi hijo para poder grabarme las palabras de mi hijo en el entierro, como un recuerdo. Y pues pasó casi un año cuando yo me siento fuerte para poder escuchar la despedida de mi hijo, y cuando enchufo el MP3 en el ordenador, pues me encuentro con la voz de mi hijo hablando y con otra grabación más, donde mi hijo en clase estaba siendo acosado por este niño que yo reconozco su voz, y donde le decía claramente, no me hables, que mi hijo no estaba hablando porque en primera persona se escucharía su voz. No me hables, no me mires, que de la hostia que te voy a dar, te voy a desfigurar la cara y ni tus padres te van a reconocer. Vamos a tener tiempo de repasar ese material. Se te ponen los pelos de punta porque parece que Nicolás aporta pruebas de lo que había antes de ese fallecimiento, antes de morir. Es muy duro, es muy llamativo. Lo repasaremos enseguida. Pero Eduardo, tú comentabas en el reportaje que algo notabas, algo veías en tu hijo de ansiedad, de nerviosismo. ¿Qué notabas? Bueno, Nicolás es una persona que bastante tranquila, que nunca se metía en conflictos, ni peleas, ni problemas. Él actuaba siempre tranquilamente, hablaba tranquilamente, y ese día llegó muy nervioso, como que alguien le estaba esperando, alguien le perseguía, alguien lo había citado para algo, en lo cual él quería irse con mucha prisa, porque el nerviosismo hablaba por él. Él estaba alterado, sus palabras no salían de su boca, salían un poquito entorpecidas, y yo notaba algo, lo cual le dije que no, él me pedía salir y yo le decía que no salía hasta que no llegara su madre. Tenemos que dejar claro en este punto que hablamos de un caso archivado por la justicia. ¿Por qué? Porque el presunto responsable de la muerte de Nicolás tenía 13 años, lo repetimos, nada hay en nuestro Código Penal actualmente para niños menores de 14 años y por eso el crimen de Nicolás, la muerte de Nicolás, está sin ningún tipo de castigo. Enrique, tú has estado con esta familia, conoces el caso en profundidad y hay más grabaciones de Nicolás. Hay otra grabación, lo estaba explicando Inés, ella encuentra junto a la grabación del entierro de su hijo, la que se ha escuchado en el reportaje, y otra grabación que realizó unos días antes el propio Nicolás en su aula. Inés ahora nos lo podrá contextualizar, reconoce la voz de su hijo, obviamente, y la del otro menor, el menor que supuestamente le estaba amenazando. Yo creo que podemos escuchar esa grabación, la tenemos. Vamos a ver esas grabaciones que dejó Nicolás antes de fallecer. También. ¿Estoy callado? Tú callado. Yo no hablo. No me mires. No te estoy mirando, estoy mirando la libreta. No me mires. Inés, Eduardo, es muy grave porque estamos hablando de la peor consecuencia del acoso escolar. Y esas grabaciones además son pruebas suficientemente importantes, ¿no? Sí, lo que esperábamos. Sí, es evidente que fue en el colegio por el silencio y demás, y que él llevaba un MP3, en lo cual en ese momento lo puso a grabar porque él ya seguro que se sentía muy acosado, de lo cual no hubiese grabado ese... ¿Pero hablabais en casa? ¿Os contaba algo Nicolás de sus amigos, de cómo se sentía, no notabais nada extraño? Sí comentabas que estaba muy ansioso el día que había quedado con este chico, pero ¿nunca habíais notado algo extraño con sus relaciones de amistad con los otros chavales? Un día antes él me manda un mensaje de texto donde me dice: mami o ma, hoy recógeme en mi clase. Yo siempre lo recogía en la puerta de la escuela con el coche. O sea, él no era un niño andar por la calle ni por el pueblo, no se lo ha visto nunca. Vuestro testimonio yo creo que cumple una doble función. La primera, tanto que hablamos de acoso, tanto que hablamos de bullying, sin querer alarmar a nadie, estos padres son la estampa de lo que puede acabar. Así de sencillo, no le den más vueltas. Y hay otra parte que tanto Inés como Eduardo pueden representar. Vuestro hijo muere de forma violenta y a vosotros, lo voy a decir de otra manera, vosotros quedáis totalmente expulsados de cualquier petición de justicia, de cualquier resarcimiento, de cualquier reparación de la muerte de un hijo.
¿Cómo empezáis a asimilar eso?